para eso nos vamos a operaciones, donde hay diferentes cosas que podemos hacer. Atención, una vez más, insisto, estoy en operaciones dentro de la tabla. Podría ir a operaciones dentro de la base de datos, pero evidentemente las operaciones son diferentes para un sitio y para otro. Una cosa que puedo hacer es modificar el order by. Por ejemplo, ahora mismo la tabla está ordenada mediante el código. Pero por lo que sea, digo, mira, esa tabla la quiero ordenar según el nombre de modo ascendente. Le doy a continuar y, como comprobarás, si ahora examino, no es que estén mezclados, sino que se han ordenado primero por la C, luego por la M y luego por la O. Vemos que nos permite... Pero claro, ¿hemos roto la tabla? No, porque más adelante veremos, cuando llamemos a MySQL desde PHP, que podemos hacer un volcado desde una tabla y luego ordenarlo por el criterio que queramos. Por tanto, no nos tenemos que preocupar por esto. Voy a decir modificar el order by según el código. A ver, sin examinar qué resultado me ha dado. 0,1, 0,2, 5... Vale, no pasa nada, porque luego tendría que rellenar con ceros. Ya rellenaremos con ceros. Operaciones. Otra cosa que puedo hacer es mover la tabla a otra base de datos. Por ejemplo, querría meterla en cdcol, en la colección de CDs. Esto me permite, evidentemente, coger tablas y moverlas de un lado a otro de la base de datos. Pero, sobre todo, la que me interesa es esta opción, que es copiar la tabla a otra base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que supongamos que tengo un servidor donde ya tenía una tienda online funcionando y quiero hacer una nueva tienda online. ¿Tengo que volver a hacer la tabla desde cero? No. Si tengo ya una tienda online funcionando, me puedo copiar la tabla de la tienda online y me la puedo llevar a una nueva tienda online. Por ejemplo, mira, yo vengo aquí a la pantalla inicial, vengo aquí a casa, a base de datos, me hago una tabla llamada tienda 2, con cotejamiento UTF-8 español. Creo, y está vacía. Entre tienda 2 está vacía. ¿Verdad? Ahora está vacía. Ahora entro en tienda online. Me meto en la tabla productos, la única que existe. Me meto en operaciones. Y ahora digo, mira, como la tabla de productos me ha gustado, la quiero copiar a tienda 2. Al copiarla, puedo mantener el nombre o ya que la copio, la puedo renombrar. De momento la voy a dejar como está. Claro, tú me dirás, claro, pero si la copias, igual una tienda es de juguetes y la otra es de camiones. Y no tiene nada que ver. Vas a copiar la tabla a saco. Bueno, fíjate que puedo copiar únicamente la estructura, lo cual me copiará la tabla vacía. Me restará las columnas, pero no me pasa el contenido. O bien puedo copiar la estructura y los datos. O bien, si la tabla existía, le puedo pasar únicamente los datos. Por ejemplo, en este caso, voy a elegir pasarle la estructura y los datos. Continúo. Y si me fijo ahora, si ahora me voy a tienda 2, fíjate cómo ahora tienda 2 tiene una tabla productos. Y la tabla productos, qué casualidad, tiene los datos que le había puesto a la otra. Lo que he hecho es no ya mover, sino copiar una tabla desde una base de datos a la otra. Ves que, por tanto, todo este rollo de las bases de datos en principio suele parecer bastante farragoso, pero al final es bastante flexible. Nos permite realizar bastantes operaciones y mover con cierta facilidad nuestros datos. En opciones de tabla, puedo cambiar el nombre de la tabla, puedo cambiar los comentarios de la tabla y puedo cambiar el motor de almacenamiento. Puedo cambiar incluso el cotejamiento y el tipo de formato de cada una de las filas. Viene un momento muy curioso que es el momento de almacenar, el momento de analizar los motores de procesamiento. Los motores de almacenamiento que soporta una base de datos son varios. El que venía por defecto hasta hace poco era MyISAM. MyISAM, si nos fijamos, es el motor por defecto en MySQL hasta 3.2.3 con un great performance, con un gran rendimiento. Sin embargo, InnoDB es un motor que soporta, tiene alto rendimiento y soporta transacciones, soporta bloqueados y soporta claves foráneas. Por tanto, se suele considerar como mejor que MyISAM, como una evolución de MyISAM.
aunque MySum todavía se suele usar, o sea, no está prohibido, digamos. Merge MySum nos permite hacer que una colección de tablas idénticas MySum se comporten como una sola tabla. Por ejemplo, para distribuir la carga si tienes una web muy cargada de usuarios. Black Hole, mucho cuidado, porque es una tabla que, como ves aquí, todo lo que escribas va a desaparecer. Voy a hacer zoom para que veas el mensaje. Todo lo que escribas en ella desaparecerá. Básicamente es una tabla a nivel demostrativo. CSV. ¿Tú sabes lo que es un CSV? CSV en castellano, digamos, es Comma Separated Values, que es un archivo separado por comas. Un archivo separado por comas es como un archivo de Excel, pero que es un archivo de texto separado por comas. Por tanto, tiene la ventaja de que es más flexible para manejar. Yo, por ejemplo, puedo abrir un archivo CSV con un editor de textos y puedo empezar ahí a hacer cambios, sustituciones como quieras. Pero, al trabajar en CSV, aunque es más flexible y la información está en texto plano, tiene un rendimiento bastante bajo. Por tanto, el motor CSV para bases de datos, aunque a mí me encanta el CSV, no se suele recomendar por regla general para guardar bases de datos. Memoria. Las bases de datos guardadas en memoria son útiles para tablas temporales, pero tienes que tener en cuenta que cuando, por ejemplo, el ordenador se reinicia o se cierra la conexión, la tabla desaparece. Es como la RAM del ordenador. ¿Para qué me puede servir una tabla que desaparece? Para hacer operaciones temporales. Supongamos que tu cliente está haciendo una compra y está haciendo compras de producto, pero todavía no ha acabado la compra. Tú lo que puedes hacer es ir guardando todos aquellos productos que ha ido seleccionando en una tabla de tipo memory. Y solo cuando el cliente acaba la compra es cuando lo pasas a otra tabla de tipo InnoDB. ¿Por qué? Porque si el cliente de repente se arrepiente y se sale de la compra, ¿qué haces con esos datos? Los tienes ahí, los tienes flotando, los tienes molestando. Para eso te los has guardado en una memory y si el cliente no acaba la compra, simplemente al rato desaparecen los datos y ya está. Y no tienes medias compras por ahí hechas, ¿vale? Por tanto, memory parece un poco rara, pero se suele usar para ese tipo de fines, para cuando necesitas tablas temporales. Archivo es un poco peligroso. Archivo, no pone mucha descripción, pero te lo digo yo. Archivo es un tipo de base de datos que lo que hace es comprimir, archivar, como si fuera en un zip, digamos, todo aquello que vas escribiendo. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que las bases de datos al final van a ocupar menos, porque están comprimidas. Pero también quiere decir que cada vez que quiere insertar un registro, tiene que descomprimir un trozo de la base de datos, meter el registro y volverlo a comprimir. Por tanto, las bases de datos ocupan menos, pero el rendimiento del sistema es bastante mejor. Digamos que el ordenador en el que archivas la tabla archive tiene que ser bastante rápido para poder ir comprimiendo y descomprimiendo. Siempre que explico esto, la gente me suele preguntar, oye, ya que hablas de archive, ya que hablas de bases de datos grandes que se comprimen, ¿cuánto puede ocupar una base de datos? Y yo siempre digo, ni idea, dime qué vas a guardar en esa base de datos y yo te puedo decir cuánto puede ocupar. Básicamente una base de datos, una tienda online que guarde registros, que guarde productos, que guarde clientes, que guarde un registro de cada cliente que entra, qué páginas ha visto, pues hombre, puede ocupar alrededor de unos 50 megas al año. Por eso 50 megas al año no es nada, realmente. Puedes tardar 20 años para llegar a 1 giga. Pero es una página normal. Igual dices, no, yo es que es una página tipo Facebook, que no es una tienda online que me la visitan 10 personas al día. No, es que mira, he hecho una red social que me la visitan 10 millones de personas al día. Y cada una de esas 10 millones de personas al día me pone 3 mensajes cada día, de media. Lo cual me hace 30 millones de mensajes al día. Una tabla como esa puede crecer rápidamente. Igual una tabla como esa, 1 giga o 2, te lo puede hacer en una semana o 2. ¿Qué haces en ese caso? No te preocupes, de todas formas, te voy a decir por qué en MySQL, como te dije anteriormente en la primera lección creo, es un sistema escalable. Y eso quiere decir que soporta y es bastante estable con tamaños de base de datos grandes.
Por lo tanto, MySQL no es un sistema de juguete, no es un sistema de bases de datos de juguete, sino que puedes hacer aplicaciones serias, puedes hacer aplicaciones donde se guarden muchos datos, que las bases de datos ocupen muchos gigas, que haya muchos usuarios a la vez interactuando con la base de datos y el sistema de servicio de bases de datos se comporta de una manera eficiente, estable y fiable. También te digo, también te informo, porque te tengo que informar, que hay sistemas de bases de datos que se suelen considerar como más potentes que MySQL, como por ejemplo Oracle, que no son solo los que hacen las regatas, sino también es la empresa que fabrica, que comercializa y que desarrolla bases de datos de tipo Oracle, se llaman de tipo Oracle. Entonces, depende de lo que vayas a hacer. ¿Vas a hacer una tienda online? MySQL. ¿Vas a hacer una red social? MySQL. ¿Eres el Ministerio de Hacienda y vas a guardar todos los datos fiscales de todos los españoles? Pues hombre, ahí igual tendrías que usar una base de datos Oracle, ¿verdad? Por tanto, como ya te digo, depende para qué uso, vamos a usar un tipo de base de datos u otro. Luego, aparte, podemos revisar la tabla, podemos defragmentar la tabla, podemos optimizar la tabla o podemos vaciar el caché de la tabla. De vez en cuando, haz un poco de todo. Una vez al mes, depende de lo que tenga esa tabla, pero una vez al mes, defragméntala, optimízala, porque conforme vamos metiendo información, la tabla cada vez se vuelve más lenta. ¿Por qué? Porque yo tengo un registro que ocupa 2 bytes, pero la base de datos ocupa 100 megas. Dentro de esos 100 megas tiene que ponerse a bucear a encontrar mis datos. Si no están consecutivos, tardarán en encontrarlos. Por tanto, estas operaciones lo que hacen, sobre todo la de fragmentar y optimizar, es asegurarme que todos los datos estén compactados y estén secuenciales, de tal forma que el rendimiento de la tabla al final sea mejor, sea más rápido. Y por último, tenemos por aquí unas opciones, pero fíjate, están en rojo, que es vaciar la tabla y borrar la tabla. Si yo vacío la tabla, los datos se borran, pero la estructura no. Sin embargo, si yo borro la tabla, se van tanto los datos como la estructura. Por tanto, piénsatelo antes bien de pulsar cualquiera de estas.